los reactivos, en este caso de las tablas para las... Y también, pues obviamente hicimos un acercamiento de cómo hacer la variable de estudio. No sé si de los equipos que están, ¿a quién le hace falta hacer la organización de las variables? Creo que de percepción de autocuidado, y ya les mostré cómo le iban a hacer. No sé si tuvieron alguna dificultad. No, maestro. ¿No? Ok. En el caso de los otros chicos de depresión, no significa de niveles de depresión, ¿sí se pudo? Creo que no han entrado, maestro. Ah, ok. ¿Qué equipos son los que están entonces? Nada más el de adulto mayor. ¿Y cuál es el otro? El de estereotipos, profe. Y estrés laboral. Ah, el de estrés laboral. En el caso de estrés laboral, ustedes ya terminaron su base análisis ya de la base de datos. Nosotros no hemos encuestado, profe. No han encuestado. No. Ah, son los que tuvieran problemas con la aplicación, ¿no? Ajá. Bueno, entonces, vamos entonces, la sesión anterior, cómo, cómo de alguna manera hacer que esas variables, por ejemplo, puedan darse cumplimiento. No sé si los que son de adulto mayor me puedan mandar la base y su trabajo hasta donde van, por favor, para que puedan aplicación. Sí, maestro, voy. Los tomo como ejemplo porque pues obviamente son los que hasta el momento tienen cómo pueda yo hacer esa parte, ¿no? La explicación. Ok. Voy a compartirles entonces la pantalla. Permítanme, nada más voy a buscar el archivo aquí en descargas y vamos a abrir la base y documento. Bueno, como les había comentado yo en las sesiones anteriores, los resultados ustedes lo van a organizar en algo muy importante de su proyecto que se llama objetivos. Nosotros generalmente los resultados pues van a contestar la pregunta de investigación, van a dar cumplimiento a los objetivos generales y específicos. Tanto el orden de de esos resultados pues va a depender mucho de los objetivos que yo haya colocado. Por ejemplo, yo aquí tengo claro que, por ejemplo, el objetivo general dice relación, quiere decir que la última gráfica, la última tabla más bien, debe mostrar cómo las variables de estudio. Antes de que yo muestre eso, tendría yo que colocar la descripción de los aspectos sociales y demográficos, determinar los factores que disminuyen la nivel de capacidad de autocuidado y también identificar, en este caso, el nivel de autoestima. 4. Y luego ya obtengo el objetivo general, que si usted este objetivo general, pues está de la mano con la pregunta de investigación, que nosotros revisamos aquí la pregunta y la pregunta dice cuál es la relación. Por lo tanto, en este caso, en la última gráfica debe responder a la pregunta. Y por último, que es lo que vamos a revisar aquí, también debe de alguna manera a la hipótesis. Es decir, aquí estamos diciendo que el autocuidado de los adultos mayores, ¿no? Entonces, para dar cumplimiento a esto, nosotros tenemos que hacer, obviamente, un como
una fórmula, ¿no? Una estadística, una prueba estadística como tal. Entonces, en la sesión anterior, con la, por ejemplo, ya habíamos explicado todos los elementos, en este caso, del capítulo número 3. Aquí a ella le falta el separador del capítulo, que ya lo tengan aquí. En este caso, acuérdense que los separadores van en y van centrados. Le vamos a quitar el color, los vamos a centrar y de aquí le vamos a poner insertar salto de página. Y ahora sí, vamos a empezar el capítulo. El capítulo inicia con el análisis de fiabilidad de los instrumentos, que ya aquí ya tienen la tablita, ya tienen la explicación que ellas colocaron. Luego van los datos sociodemográficos, que en este caso es la edad, género, ocupación, estado civil, que yo les decía que hay mucha gente que todos los datos los coloca en una sola tabla. Hay otros que lo hacen como ustedes lo mostraron, que es en gráficos. Eso va a depender mucho, obviamente, de también cuando vamos a publicar de tablas que te permite la red colocar, ¿no? Eso es mucho tiene que ver con la parte de la revista. Entonces, aquí tenemos ya todos los... Hay que checar la letra, porque por ejemplo acá veo... Acá también está en 11, pero hay que checar bien la letra. Y bueno, esta no es Times. Entonces aquí hay que checar que esté Arial. Aquí también. Luego tenemos la estadística descriptiva, que eso ya lo expliqué en los videos anteriores. Y ya tenemos aquí, en este caso, las preguntas del instrumento. Y ya vieron que por ejemplo, aquí ya ellos tienen todas las dimensiones en una sola tabla, ¿no? ¿Qué muchas veces podemos hacer con estas tablas? A lo mejor si son tablas muy largas, pudiéramos entonces colocarla horizontal. Esta. Texto selección. Clic. Y ya me debe aparecer en este caso esta de esta manera. Hago pues en este caso es agrandar la tabla para que pueda entrar a lo mejor y pues ya con esto voy minimizando. A veces yo lo que hago muchas veces es que hago más chiquitas los espacios, por ejemplo. Ejemplo. Ay. Ok, alineo. Y miren, ya entró en una sola, ¿ya vieron? Descanso, ya está en una sola. Entonces, esto me ayuda mucho también a que no tenga tantos, ¿cómo se llama? Tanto texto, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, cuando vamos a evaluar estas preguntas, pues obviamente se nos hace más fácil que esté en una sola, ¿no? Yo sugiero hacer lo mismo, otra, con esta de acá. Colocarla de la misma manera. Lo voy a poner horizontal y ya. Entonces aquí está la otra, miren. Y ya el texto la puedo hacer otro más chiquita. ¿Cómo se llama?
los espacios para que no me ocupe tanto. Ahí nada más a lo mejor voy a ponerla del lado izquierdo para que yo vea que estén alineados todos. Y aquí, por ejemplo, ya lo coloqué, ¿no? Ya coloco en este caso las otras y ya miren, también quedó en una sola. Aquí nada más hay que cuidar. Luego dejamos. Aquí, por ejemplo, veo que tienen espacios de más. Y eso está haciendo que se baje otro rubro, miren. Y aquí, por ejemplo, lo mismo. Tienen un espacio. Sea más largo la tabla. Y hay que checar bien nada más que queden bien los espacios, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otro. Aquí está, mira, ya voy quitando en este caso los espacios muertos ahí en la tabla, ¿no? Ok. Entonces ya le dimos formato. Seguramente acá es lo mismo. Dice, este es el de autoestima, que estos sí entran en una sola. Autoestima positiva, autoestima negativo. Y aquí viene variable de estudio, que era lo que yo les decía. Ya vimos cómo construir esta gráfica de variable de estudio. Hicimos incluso el ejercicio con la autoestima. Y aquí ella obteniendo, en este caso, el de cada dimensión. Esta es dimensión de actividad física, la dimensión de la alimentación, la dimensión de eliminación, y así con cada dimensión, ¿no? Descanso, sueño. Nada más es cuestión de editar bien ¿cómo se llama? Los espacios y esto, ¿no? Para dejarlo lo mejor que se pueda. Y al final, pues obviamente de diferenciar, porque acuérdense que dijimos que pues ellas están haciendo una relación entre variables. En este caso, por ejemplo, pues aquí hay que colocar hay que darle formato a la tabla. La tabla en este caso, para establecer relaciones, se llama de correlación. Y aquí dice qué correlación es, que es Pearson. Entonces aquí vamos a poner matriz de correlación de Pearson. Le vamos a poner autoestima versus capacidad de autocuidado, ¿no? Entonces, es decir, yo estoy colocando aquí que estoy relacionando en esta tabla la autoestima, el autocuidado para dar cumplimiento a ese objetivo, a esa pregunta acerca de la relación, y también para dar cumplimiento a la hipótesis que dice que la autoestima influye sobre la capacidad. Nos vamos a ir en este caso a checar cuál fue el último número de la tabla, que utilizaron la tabla número 7. Quiere decir entonces que la que voy a colocar debe ser tabla número 8. Importante los números de tabla porque ¿cómo se llama? El APA sí lo exige, ¿no? Entonces, nos vamos a poner de una vez el tipo letra, ¿ok? Y vamos a darle formato. La tabla se llama tabla 8, matriz de correlación de Pearson, y ya colocamos que vamos a relacionar. Yo siempre he dicho que cuando tenemos así abreviados, yo siempre le quito la abreviatura y ya le pongo, por ejemplo, capacidad de autocuidado, perdón, y autoestima. Lo pongo completo, ¿no? Porque luego puede ser que no se entienda la abreviatura. ¿Ok? Y aquí estamos con autoestima. Y ya nada más le alargo un poquito a la tabla
para que se vea bien. Y aquí le voy a poner variables, ¿no? Entonces, obviamente voy a... Por ejemplo, esta n que está acá abajo, pues no necesita llevar con la de arriba. Por 34 personas entrevistadas porque fueron las que ellas consideraron en la que colocaron cuántos pacientes iban a entrevistar. Y si se dan cuenta, los mismos valores que están acá abajo son los mismos de acá, porque la matriz, si se dan cuenta, por ejemplo, cuando se unen la misma variable, se logra que el resultado sea 1. Miren, no sé si alcanzan a ver que capacidad con capacidad da 1. Quiere decir, ¿qué significa el 1? Cuando nosotros vamos a establecer relaciones entre... Pone que el 1 indica que la relación es perfecta, ¿ok? Es decir, que tanto la variable que está en horizontal como la variable que está en vertical se logran acoplar perfectamente. Por eso es que en este caso, cuando es la misma variable la que se somete a análisis, como es la misma, pues debe de darte 1 en la relación. Lo mismo pasa en este caso con la autoestima. Si se dan cuenta, la autoestima con la autoestima. Entonces, quiere decir que la relación aquí es perfecta. Ahora, si relacionándose capacidad con autoestima y acá autoestima con capacidad. Entonces, para no repetir, yo muchas veces lo que hago es que le arriba, ya nada más dejo el de abajo, nada más para no repetir instancias, pues. Entonces le dejo una sola nada más. Y ya, por ejemplo, aquí yo coloco, en este caso, o resalto el resultado. Dice punto, el coeficiente de correlación que es el resultado, dice que el resultado es 0.20. Literatura de estadística dice que todo resultado en una prueba de correlación diferente, sea mayor a 0 o menor que 0, diferente a 0, indica una relación. Sin embargo, la relación, para que sea significativa, la significancia de la prueba, que es la parte de abajo, 0.001, para que sea significativa a nivel 0.005 o a nivel 0.001. El resultado es 0.11. Es decir, la significancia de la prueba es superior. Por lo tanto, esto quiere decir que la prueba no es significativa. Está que como aquí tiene un resultado diferente a 0, el resultado de la prueba dice que hay una relación, sin embargo, no es estadísticamente. No podemos decir que efectivamente, no podemos afirmar que influye sobre la capacidad de autocuidado. ¿Sí me explico? No sé si las chicas, ¿no? Si los demás, a lo mejor ustedes no tienen este tipo de situación, pero sí tienen que aprender, ¿no? Entonces, no sé si les quedó dudas, si ustedes logran. Chicas, ¿me escucharon? ¿Me entendieron? ¿No me entendieron? Necesito Profe, saber. ¿qué preguntó? Lo que pasa es que se me Ay, más cortó. o menos, es que se corta. Pregunté si entendieron. Es que como no dicen nada, yo como... ¿no? Sí, creo que más o menos. Profe, escucha. Diga. Que sí, o sea, significa que como no tiene puntuación, o sea, de 0,
no es significante la relación entre, o sea, que no influye la autoestima en el autocuidado, eso quiso dar a entender, ¿no? Bueno, eso entendí. Sí, así es. Sí, mira, cuando ustedes vean una matriz de correlación como esta, la matriz lo que te quiere decir es el resultado. O sea, si tú en tu objetivo, acá arriba, acá en tu texto, tú colocaste como pregunta de investigación. Vamos a ver la pregunta. Aquí dice, ¿cuál es la relación entre la autoestima y la capacidad de autocuidado? Esta es tu pregunta. Por lo tanto, con esa última tabla, debe responder a esa pregunta. Si nos vamos a lo que vamos a revisarlo y el objetivo es muy similar. El objetivo dice identificar la relación. Es decir, tú en la última gráfica tienes que decirme cómo es la relación. Y la hipótesis dice, la autoestima es un factor que influye en la capacidad atendidos en centros de atención gerontogeriatra de Coatzacoalcos, Veracruz. Ah, que colocaste acá arrogante. Y aquí tú estás diciendo, me voy otra vez para acá, la relación, porque la matriz, por eso son. ¿Cuándo se utiliza una prueba de correlación? Para empezar, cuando las variables son numéricas, es decir, tienes que ser dos instrumentos que de alguna manera tengan que hacer una matriz de correlación. Entonces aquí elegimos la matriz de correlación de Pearson, porque acuérdense que cuando vimos la parte de la normalidad, era normal. Por lo tanto, elegimos el coeficiente de Pearson y no el de Spearman, que es el que se usa cuando la población es anormal. En este caso, muchas veces lo que nosotros hacemos es colocar la estadística de prueba de la que podamos justificar el uso de la. ¿Cómo hacemos una prueba de normalidad para saber qué coeficiente utilizar? Nos vamos a ir a analizar y luego nos vamos a ir prueba no paramétrica, para una muestra. Y aquí nosotros vamos a ponerle, vamos a usar, en este caso está diciendo, dice que la descripción de Kolmogorov-Smirnov. Cuando en este caso nosotros vamos, en este caso estamos diciendo que vamos a meter todas las variables, aunque no es necesario. Acuérdense que solamente que realmente tienen que ver con cómo se llama, ¿no? Entonces a lo mejor todas estas que ¿no? Colocarlas porque pues de alguna manera no tiene caso que hagamos la estadística de prueba de todas estas preguntas si definitivamente no la vamos a usar, ¿no? Ok, entonces a lo mejor tendría yo que quitar todas las que tengo y solo la prueba que voy a hacer. Yo muchas veces, por ejemplo, lo que hago es que regreso todas estas porque pues no la voy a analizar realmente. Y solo voy a dejar las numéricas, en este caso, estadística, ¿ok? Entonces todas estas las voy a regresar. Solamente voy a dejar la autoestima y la capacidad de autocuidado, que son las variables que voy a relacionar. Entonces voy a primero, la función de los datos es normal. Y en base a eso determinar qué coeficiente voy a usar. En este caso le voy a dar a ejecutar y dice que te va a dar aquí el resultado. Miren, por ejemplo, esta tablita, que el tipo de estadístico que se utilizó no es el apropiado. Les voy a decir por qué. Porque resulta
que para la estadística, la parte de cuando la muestra es menor a 50, no se sugiere utilizar Kolmogorov. Se sugiere utilizar una prueba no paramétrica que se llama Shapiro. Por aquí debe estar, en este caso, ¿cómo se llama? Ejemplo aquí, personalizar análisis, y ya le voy a decir aquí qué tipo de prueba es la que quiero. En este caso, por ejemplo, voy a checar cuál está seleccionando prueba Kolmogorov. Pero aquí, por ejemplo, si se dan cuenta, vienen varios tipos de pruebas. Dice, puedo personalizarla y puedo utilizar, como es el caso de la prueba de Wilcoxon, que es una prueba también para conocer la relación entre. Y dice, bueno, es que debo seleccionar acá. Y ya le pongo ejecutar y me va a aparecer aquí. Si se dan cuenta, el resultado es muy similar. Me está diciendo aquí en el resultado, dice, resultado de la normalidad. Dice, hipótesis nula. Las hipótesis nulas, acuérdense que son aquellas que niegan la relación entre variables. O bien que dicen que la distribución no hay diferencia. Entonces, aquí, por ejemplo, las hipótesis, la distribución de la capacidad de autocuidado es normal con la media y la desviación estándar. Y la prueba que se empleó fue Kolmogorov y Smirnov. Lo mismo acá, dice, la autoestima o el puntaje de autoestima respecto a su media y a su desviación estándar. Y aquí, por ejemplo, está diciendo como decisión, conserve la hipótesis nula. Si aquí está distribución de la variable capacidad de autoestima, la distribución de la variable autoestima es anormal porque se rechaza la hipótesis. Por lo tanto, nosotros decidimos utilizar una prueba de correlación que se llama Pearson, aunque pudiéramos haber decidido utilizar, por los resultados tan variables, que una dice que es normal y la otra es anormal, pudiéramos haber hecho también, en este caso, el resultado de Spearman, ¿no? Entonces nos vamos a analizar término que dice correlaciones, le voy a poner bivariada y aquí voy a seleccionar las dos, en este caso variables que sería capacidad y autoestima. Yo quiero Pearson, también voy a poner Spearman para ver si resultado, ¿no? Le voy a poner unilateral y le puse aquí señalar las correlaciones significativas para que me las marque. Y aquí, por ejemplo, tienen el resultado de ambas correlaciones es el. Acá arriba, en la de Pearson, dice hay una relación, pero no es estadística significativamente. Y acá, por ejemplo, también es lo mismo. La de Pearson dice que hay una relación porque el número de la relación es diferente a 0, pero el resultado de la significancia es mayor, no es estadísticamente significativo. Dos pruebas nos está indicando en este caso que sí existe relación. Aquí está el resultado. Mientras este resultado, cuando nosotros relacionamos las dos variables numéricas, sea diferente a 0, nos está indicando que hay una relación. Sin embargo, el que determina qué tan significativa es el nivel de significancia, lo que tiene aquí abajo. Y aquí dice que es punto. Las estadísticas decimos H0, que es hipótesis nula, en este caso, que la hipótesis nula va a ser, en este caso, si la significancia, el valor de la significancia de la prueba es superior o igual a 0.005. ¿Ok? En este caso, esta significancia es mayor, si se dan cuenta ya. Por lo tanto, pues obviamente no hay significancia como tal, ¿no? Entonces aquí podemos afirmar entonces que sí existe relación entre la autoestima y la capacidad de autocuidado. Sin embargo, esta es significativa. Entonces, cuando colocamos, aquí colocamos
siempre le pongo para dar cumplimiento al objetivo general del proyecto, responder de investigación. ¿Qué pasó, Martita? Ya, le dije a Alfonso que le dijera a Julio, ¿le dijiste? Ah, ve a buscarla tú entonces, por favor. Entonces aquí le ponemos para de investigación y probar la hipótesis, se realizó la prueba de normalidad, bondad de ajuste se llama, Smirnov y Kolmogorov. Para determinar normalidad en la distribución de los datos, donde se obtuvo la distribución es normal que el coeficiente de relación de Pearson para determinar la relación entre variables de estudio. Por lo anterior, una RS, que significa relación en estadística, RS de punto 213, con un valor de probabilidad de 0.113. Es decir, puede afirmar que la autoestima, una relación con la capacidad de autocuidado, sin embargo, no es estadísticamente significativa. En otras palabras, la autoestima, en otras palabras, la hipótesis de investigación por lo cual no se puede afirmar que la autoestima sea un factor que influya sobre la capacidad de en los adultos mayores atendidos en centros gerontogeriatras de Coatzacoalcos, Veracruz. ¿Ok? Entonces ya colocamos aquí toda la parte de la explicación, ¿no? Estamos diciendo entonces con esta redacción, algo muy importante aquí es que estamos determinando cumplimiento al objetivo general del proyecto, responder a la pregunta de investigación y poner a prueba se realizó la prueba de normalidad o bondad de ajuste, Smirnov y Kolmogorov, para determinar la normalidad en la distribución de datos, donde se obtuvo que la distribución es normal y por lo tanto se elige el coeficiente de correlación de Pearson para determinar la relación entre variables de estudio, entre principales. Aquí le podemos incluso colocar autoestima y capacidad de autocuidado.
Y ya colocamos. Perdón. Y ya ponemos aquí. Por lo anterior se obtuvo una RS, que es una relación de punto 21 con un valor de P de punto 11. Es decir, se puede afirmar que la autoestima tiene un... Permítame. Ay, Dios mío. Es decir, se puede afirmar que la autoestima tiene una relación con la capacidad de autocuidado. Sin embargo, ¿por qué se afirma? Porque el resultado aquí es diferente de cero. Siempre y cuando sea diferente de cero, sea positivo, sea negativo, siempre es que sea diferente va a indicar una relación. Ahora, obviamente, si está negativo, pues va a como en este caso la relación es positiva. Sin embargo, no es significativa porque la significa valor de P. Por lo tanto, en este caso, aquí decimos que sí existe relación, sin embargo, no es estadísticamente significativa. En otras palabras, se rechaza la hipótesis de investigación, por lo cual no se puede afirmar que la autoestima sea un factor que influya sobre la capacidad de autocuidado en los adultos mayores atendidos en centros de atención gerontogeriatras de Coatzacoalcos, Veracruz. No sé si hay dudas aquí. Ponerle. Ver tabla. Creo que es 8. Ah, sí. ¿Dudas, chicas? No, profe. Bueno. Y ya para culminar estos apartados, para culminar esta parte del capítulo de resultados, nos hacen falta más bien 3 apartados, que son la discusión, las conclusiones. Generalmente los trabajos siempre llevan estos apartados porque lo que buscamos es establecer la discusión, que significa una confrontación de los datos que yo obtuve con los datos que otros autores han obtenido. La conclusión, que en este caso nos habla de a qué resultado llegué con mi proyecto de investigación. Aquí las conclusiones se realizan en base a la hipótesis y a la pregunta de investigación y obviamente las recomendaciones, es decir, a lo mejor, por ejemplo, en base al resultado que encontramos que la autoestima no es un factor, pues sería bueno como recomendación a lo mejor que en investigaciones posteriores se consideren otro tipo de aspectos psicoemocionales que no tengan que ver con la autoestima, a lo mejor aspectos psicosociales esta situación, ¿no? Permítame. Ahora, tiene que cumplir esos proyectos de investigación. Permítame, les voy a presentar rápidamente unos elementos, una correcta conclusión y pues obviamente cómo hacer la parte de los resultados de una forma apropiada, ¿no? Aquí. Voy a presentarles, déjenme aquí. Y bueno, pues obviamente tenemos claro que cuando hablamos de discutir, hablamos de confrontar. Cuando nosotros buscamos en términos coloquiales qué es una discusión, hablamos de una argumentación. En investigación, argumentar significa poner en contexto el resultado de mi proyecto
Le comentaba, en este caso, por ejemplo, la discusión tiene que ver con confrontar los resultados de mi proyecto con los resultados de otros proyectos de investigación. Es decir, yo voy a decir, en esta investigación se obtuvo que la autoestima, predominó la autoestima alta, por ejemplo, lo cual concuerda con Sánchez en el 2020. Encontró también que la autoestima que predominó en los adultos mayores sea, por ejemplo, la autoestima son diferentes, pues tengo que decir, este estudio encontró que la mayoría de los adultos mayores tiene autoestima, lo cual difiere con lo que reportó, por ejemplo, Miranda en el hizo un estudio similar y él encontró que la mayoría tiene buena autoestima. ¿Sí me explico? Entonces, la discusión tiene que ver con que nosotros vamos a confrontar. ¿Qué característica tiene una buena discusión? Pues bueno, lo más importante en las discusiones es hacer hincapié en que son importantes del estudio, sobre todo relacionados con las variables principales y también cuáles son esas conclusiones que se derivan a partir de estos resultados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la hipótesis que se rechazó en este caso, que podemos decir que sí existe relación, pero no es estadísticamente significativa. Si nos dan como recomendación es que no se debe repetir de forma detallada los datos o información que tengamos en otros apartados, sobre todo en los resultados. Aquí básicamente es con palabras que tenemos nosotros que comparar los resultados que yo encontré y de otras personas, ¿no? Y sobre todo, pues explicar el significado de los resultados. En este caso, por ejemplo, también muchas veces dentro de la discusión explicamos limitaciones del estudio, sobre que un precedente para la gente que va a hacer una investigación posterior para que pueda checar de alguna manera estas situaciones, ¿no? Hay que comparar, en este caso, el resultado con lo de otros estudios, que era lo que estábamos hablando, y también relacionar las conclusiones con los objetivos del estudio. Es decir, yo voy a objetivo general, dice que debo concluir una relación, si existe una relación, yo aquí debo redactar si existe. Y si existe, cómo es, y si no existe, también por qué no existe, ¿ok? Y bueno, nos recomienda la literatura evitar o evitar conclusiones insuficientemente avaladas por datos, es decir, no hay que hacer chisme de la investigación, no se trata de chisme ni de lo que yo creo, se trata de lo que dicen los resultados. Abstenerse de dar afirmaciones sobre costos, beneficios económicos o alguna situación relacionada con la parte económica de los proyectos de investigación. Se sugiere no utilizar trabajos no terminados o en revisión. También puede ser que se propongan nuevas hipótesis cuando estén justificadas, es decir, a lo mejor puedo decir que ¿cómo se llama? Que la autoestima no es, pero sí existen otros factores que pueden determinar esta cuestión psicoemocional del adulto mayor, ¿no? Puede incluir recomendaciones, sobre todo cuando sean oportunas esas recomendaciones. Y pues bueno, el apartado de conclusiones y sugerencias, en este caso, por ejemplo, deben ser muy explícitas y sobre todo debe responderse a la pregunta de investigación que hay. Se debe evitar hacer conclusiones que sean muy superficiales o que no estén apoyadas en datos que nosotros hayamos colocado, y hay que emitir un criterio si es coincidente o discrepante. Coincidente quiere decir que son similares los resultados y discrepantes que son muy diferentes, o sea que de alguna manera ¿cómo se llama? No se parecen los resultados, ¿no? Y aquí nada más les dejo una frase que dice que lo hermoso de vivir no radica en la felicidad ni en la belleza, e innovar día a día para beneficio de las personas, ¿no? Con esto termino la parte prácticamente del proyecto, o sea, con esto terminaría, con estos 3 puntos, termina la parte de ¿cómo se llama?
del capítulo 3 y prácticamente con esto termina como tal el proyecto final, ¿no? Entonces, aquí nada más, cuando nosotros vamos a iniciar siempre, la discusión es una comparación, una argumentación como tal entre los resultados que yo obtuve en este estudio con los que han obtenido otras personas. Generalmente siempre lo hacemos en función de cómo tenemos los resultados nosotros aquí plasmados. Por ejemplo, yo siempre discuto primero la parte de el análisis de fiabilidad, luego discuto los datos sociales y luego discuto ya la parte de la estadística descriptiva, más arriba, esta tabla, luego la parte de las preguntas, estas que están aquí, y discuto las dimensiones o la variable de estudio, ¿no? Obviamente va en el mismo orden. Por ejemplo, puedo decir en base, por ejemplo, yo muchas veces lo que hago es copiar esto. Lo copio así como lo puse y me lo llevo a la discusión para poder interpretarlo. Y entonces aquí, por ejemplo, yo lo pego acá para poderlo explicar con mis propias palabras. Y aquí digo, por ejemplo, al analizar la confiabilidad interna del instrumento, se puede observar que ambos permiten evaluar con resultados de .81 y .68 respectivamente, ¿no? Bueno, aunque aquí no es alfa. Entonces, con resultados alfa de Cronbach y el modelo de Goodman, de 0.81 y 0. Modelo es. ¿Va saliendo de clase, hija? Permíteme allá afuera, ahorita te hablo. Nada más dame chance que termine. Respectivamente. Y aquí le podemos colocar lo anterior concuerda con los resultados reportados como, y aquí sería importante buscar 2 o 3 estudios que hayan utilizado el mismo instrumento para saber cuál ha sido ese, porque acá veo que ustedes nada más comparan uno y con otro, o sea, uno y uno, ¿ok? Entonces, yo creo que debiera de ser con más, ¿ok? Cuando es discusión debe ser con más. Por ejemplo, yo sugiero que cuando coloquen, por ejemplo, el nombre de un estudio, lo coloquen entre comillas, ¿ok? Porque aquí no se hace diferencia en este caso si es si es el nombre del estudio o qué exactamente es. Entonces, por ejemplo, yo le quitaría esta cuestión, ¿no? Los, a los nombres de cómo se llama, de los estudios. Es mi opinión, ¿no? Ya que yo coloqué todos los estudios, pues ya elimino esto, ya esto no me sirve. Y ahora paso lo de datos sociodemográficos. En datos sociodemográficos, obvio, no voy a volver a repetir todos. Solamente voy a utilizar el más predominante. Por ejemplo, aquí voy a decir que predominaron las mujeres con el 55.8, que la mayoría de las personas, estamos hablando de el 43%, 44% tiene diabetes o hipertensión, o sea, una enfermedad crónica degenerativa.
Acá, discapacidad visual. O sea, solamente voy a colocando acá para la discusión. O sea, acá, por ejemplo, por otra parte, en lo que respecta a los aspectos sociales de los adultos mayores, que los resultados muestran de las personas que acuden a otros de atención del adulto son mujeres, y aquí le coloco el porcentaje, 55 puntos. Mujeres, ¿qué más dijimos? Más del 40% tienen enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. ¿Qué más dijimos? %, capacidad visual. Aquí voy a colocar todos los datos que yo pueda sociodemográficos de una vez, y ya luego voy a escribir si concuerda o difiere con los resultados de los otros autores. ¿Sí me explico? Y así hay que hacerlo, obviamente, con todo el apartado de resultados. ¿Sí quedó claro esta parte de la discusión? Sí, maestra. Sí, Sí. profe. Sí, entonces aquí es resaltar lo más importante y buscar estudios que tengan resultados de ese tipo de variable. No tiene que coincidir. Luego la gente se casa con que, ay, es que el maestro me mandó a coincidido con mi estudio. No es necesariamente que tienen que coincidir. Solo tienes que buscar estudios que hayan evaluado de ellos, vas a decir si coincide o si discrepa. Es decir, si es similar o si es diferente. ¿Sí está claro? Sí, profe. Sí, profe. Chicos, Sí, profe. Sí, sí. bueno, y entonces, ya que nos pasamos a las conclusiones, aquí generalmente la discusión debe tener más o menos como 2 cuartillas, la conclusión otras 2 cuartillas y la recomendación sí es 1 cuartilla. Por ejemplo, aquí en la conclusión, aquí colocamos en base a los resultados del estudio, se puede concluir que, y aquí decimos cuáles son las conclusiones de estos resultados. Por ejemplo, tenemos que concluir obviamente con cada conclusiones no llevan números, ¿eh? Las conclusiones ya llevan escrito. Por ejemplo, en la percepción de autocuidado, yo podría checar qué dimensiones son las más afectadas. Por ejemplo, cuáles son las que más cuidado inadecuado tienen. Por ejemplo, actividad física tiene solo el 20%, 38%. Miren la de eliminación, 20%. Miren la de descanso, sueño, 14%. Miren la de higiene y confort, 2.4%. Medicación, control de la salud, 26%. Adicciones o hábitos tóxicos, 26%. Y entonces, ¿cuáles son las más afectadas? Pues yo puedo decir que son 3 o 4. Primero, la de alimentación, la de control de la salud y adicciones o hábitos. Y a lo mejor en tercero, a alimentación, miren que aquí está,
sería actividad física. O sea, las más afectadas son esas. Alimentación, con ¿cuál era el otro? Adicciones o hábitos tóxicos y por último, en este caso, la actividad física. Entonces, cuando yo voy a concluir, aquí lo digo, en base a los resultados de esto se puede concluir que la capacidad de autocuidado en los adultos mayores se ve disminuida en las dimensiones de, y ya colocamos, alimentación, control de la salud, acciones y hábitos tóxicos. Por último, ¿cuál dijimos? ¿Cuál era la otra? Actividad física. Ahí ya colocamos en este caso una conclusión. Estamos diciendo aquí que en base a los resultados de la capacidad de autocuidado en los adultos mayores se ve disminuida ¿no? Primero la alimentación, con tóxicos y por último actividad física. Y aquí colocamos que la capacidad de autocuidado, que yo no la veo, no hicieron la gráfica de autocuidado general, ¿verdad? Nada más hicieron las dimensiones por dimensión, pero les faltó la general. Yo no la veo aquí, o es que yo no, ya estoy ciego. No, creo que nos faltó, la general sí nos faltó, maestro. Sí, igual les faltó la de dependiente y dependiente. Acuérdate que hay una que dice que vas a sumar la primera pregunta de cada dimensión, ¿se acuerdan? Sí. Sí, esos dos. Ok. Dependencia del adulto mayor y también la de la capacidad de autocuidado general. Entonces, van a servir para la conclusión, porque aquí, por ejemplo, voy a decir, yo ya dije aquí que estas son las dimensiones más afectadas. ¿Cómo quedó en este caso la capacidad de autocuidado general? ¿En qué rubro, en qué nivel quedó? Pues, ¿sí está claro? Sí, maestro, sí. Entonces ya la conclusión ya no puede llevar números. Aquí, si se dan cuenta, yo ya no coloqué ningún dato. En la discusión sí. ¿Por qué? Porque vas a colocar el porcentaje para poder compararlo con el resultado de los otros estudios. Pero en la conclusión ya no. Aquí nada más es describir con palabras, con letras, este tipo de situaciones. Conclusión, pues yo tengo que emitir una recomendación. Entonces aquí coloco, ¿no? De acuerdo a los resultados, o puedo ponerle a partir de la conclusión del proyecto, se puede recomendar, sugerir lo siguiente. Y aquí colocamos entonces, tendríamos que colocar qué cosa estamos recomendando. Entonces yo, por ejemplo, a estas dimensiones yo reforzaría, o sea, decirle a estas instituciones, gestionar que las instituciones de atención gerontológica del adulto mayor, o más bien no tendríamos que volver a decir adulto mayor, nada más gerontológica, refuerce actividades que promuevan la el control de la salud, la disminución de hábitos nocivos, adicciones y la práctica de actividad física.
Sí me di a entender cómo ligar lo que puse en una... Bueno, sí me di a, ¿cómo se llama? A entender sobre lo que puse en discusión, cómo lograr hacer una conclusión y cómo a partir de ahí hacer una recomendación. Chicas, chicos, Sí, sí, maestro. Sí, profe. pues prácticamente es con esto, pues ya se termina en este caso el proyecto. Quien logre terminar con eso, pues prácticamente está del otro lado. ¿Ok? Chicas, dudas, aclaraciones, comentarios. No, ninguna. Ya nada más agregaría para completar lo de la segunda parte. Nada más agregaría yo lo que son las dos gráficas que me hacen falta. Sí. Tienes que terminar, ¿cómo Sí, se es que llama? se me fue, con- me faltaron esos. Yo tengo una duda, profe. Lo que hizo al principio, Dime, mi amor. fue como una correlación, como mis compañeras tienen dos variables. En el caso de nosotras, que solamente es el nivel de depresión, nosotros no haríamos eso. No, Ah, con lo ok. de ustedes es hacer las tablas que vimos, tablas cruzadas, donde vimos por género, por religión y todo eso. ¿Sí se acuerdan? Ah, sí, ya ya nada más nos faltaba hacerlas e interpretarlas. Y ya. Ándale. Con eso culminan ustedes. Y ya con eso ya empiezas a construir tu discusión, conclusión y recomendaciones. Ah, ok, profe, está bien. Cuando vas a comparar, cuando vas a discutir, tú vas a discutir, por ejemplo, puedes encontrar algún estudio que diga que con lo que encontramos en el tuyo, que las mujeres se deprimen más que los hombres. Si observamos, si recuerdas que hicimos la tabla y que vimos que las mujeres son más propensas a... ¿No? Sí, profe, las mujeres se deprimen más. Así es. A lo mejor si hiciéramos ya un análisis de qué síntomas son las que las mujeres demuestran, sería todavía más genial porque tú podrías concluir, bueno, se deprimen más y las se depriman esta. Eso explico. Ya lo tienes tú porque en las preguntas del instrumento ya tienes cuáles son los signos y síntomas de depresión que manifiestan estos adolescentes. Sí, profe, está bien entonces. Sí. ¿Alguna otra pregunta? La verdad que les felicito. Con estos 3 temas que acabamos de ver, si ustedes lo obtienen hacerlo antes del próximo 22, prácticamente estarían terminados su... O sea, ya ustedes no tendrían problemas. En el caso de la de adulto mayor, la de estereotipos que me mandó ayer también y la de ya nada más deberían construir diapos para el foro y se dediquen a estudiar. Ok, profe, Chicas, está bien, profe. Entonces ya no tendremos sesión el domingo, o sí. sí, claro que sí la vamos a tener, ¿cómo no? Ok. Acuérdate que el domingo yo tengo que terminar con ustedes, porque eso me reduce también que ya cuando estén los otros, pues ya de alguna manera ya no me dediquen nada más a ellos. Ya no van a decir que las dejé solitas, ¿ok? Entonces, Maestra. vamos a ver el domingo. El domingo vamos a ver vamos a revisar la discusión, las conclusiones, recomendaciones, y ya deberíamos para el próximo martes cerrar la última, que sería para llevarían de tarea hacer sus diapos para que yo las hice y ya con eso estar listo, ¿no? Sí, maestro. Y pues ya, ustedes pueden reportarse
como que muy bien. Y además son estudios muy buenos, ¿eh? Me gustó mucho el hecho de que ustedes se hayan tomado el tiempo para tener sus trabajos bien y que hayan aplicado y que vean también la parte de los resultados. Ojalá y alguno de ustedes busque publicarlo, busque presentarlo en proyecto de tesis, porque pues ya lo tienen, hicieron un buen trabajo, fue mucho esfuerzo como para dejarlo morir nada más ahí como para pasar una materia, ¿no? Entonces, ojalá y lo tomen en cuenta. Sí, maestro, gracias. Profe, para la presentación, ¿se vuelve a decir todo lo de las diapositivas o solo los resultados? No, sí se explica todo. O sea, se explica ¿Cómo? todo el protocolo, pues. Ay, santo Cristo. ¿Cómo? Vuelven Dijo que ustedes sí. a empezar desde el capítulo 1, ahora que ya nada más le agregan el capítulo 3. O sea, son los 3 capítulos ya. Ay, Dios mío. Pero tienen tiempo, la ventaja es que tienen tiempo. Creo que como en junio, creo. O sea, para estudiar hay tiempo. Sí, maestro.